Bueno, cuando nosotros vemos un tornillo, o sea, un tornillo está modelado en tres dimensiones, ¿no? Obviamente la rosca está modelada de una forma rústica, sencilla, para que se pueda entender. Bien, nosotros tenemos una cabeza, en este caso una cabeza tanque, un vástago con cierto diámetro y una parte roscada en donde la parte externa de la rosca coincide con el diámetro del vástago. En la mayoría de los tornillos, salvo los tornillos especiales que necesitan que hagan tope por algo, coincide la parte externa de la rosca con el diámetro del tornillo, y después una parte interna de la rosca, una profundidad que tiene otro diámetro distinto. Bien, si yo lo dibujara en forma artística, eso mismo que está acá modelado en 3D, acá está dibujadito, sería de esta manera, digamos, tal cual se ve. Pero bueno, por suerte las normas nos permiten dibujar las roscas, o nos dicen que tenemos que dibujar las roscas en forma de síntesis. ¿Cómo lo dibujamos? Bueno, la cabeza la vamos a dibujar tal cual la vemos. Y después vamos a dibujar dos líneas de contornos visibles que corresponden al diámetro del tornillo y dos líneas que corresponden a lo que sería el fondo de la rosca. Si yo pusiera esto acá, fíjense cómo tenemos esas líneas que corresponden al diámetro externo del tornillo y estas líneas que corresponden a lo que sería el fondo de las roscas. Estas líneas se hacen con 2B, pues son contornos visibles, y las que corresponden a la rosca se hacen con 2H. A ver si me quedaría. Ahí está. Esta es la diferencia de los trazos. Si lo vemos en el otro sentido, mirando de acá para allá, tenemos esta circunferencia que corresponde al diámetro del tornillo, eso sería la cabeza, esa sería en oculto la ranura, donde usamos para girar con el destornillador, y hay otra circunferencia que se hace de 3/4 de vuelta, o sea, no es una circunferencia completa, que se hace con 2H, que correspondería a lo que es el inicio de la rosca. Ustedes cuando tienen una rosca, arranca el primer filete y el segundo se va metiendo atrás del segundo y el segundo atrás del tercero y así sucesivamente. Bien, entonces, como lo vemos, esta circunferencia corresponde al diámetro del tornillo y esta corresponde al fondo de la rosca. Entonces siempre que ustedes vean algo dibujado así, con una circunferencia y otra de 3/4 de vuelta con un trazo más fino adentro, significa que es algo que está roscado. Si yo lo veo hacia el tornillo, ven, este es el diámetro del vástago, este es el inicio de la rosca, ven, por allá atrás está la ranura y todo, si yo lo hiciera con los contornos ocultos. Bien, esto sería con respecto a cómo dibujar los tornillos. Entonces, cuando ustedes vean un dibujo así, significa que está roscado. Vamos al tema de la tuerca. Acá tenemos una tuerca también modelada en 3 dimensiones. Fíjense que las tuercas comunes, una tuerca hexagonal, tienen también una rosca, tienen 6 caras. La distancia entre caras paralelas es la que con la que la llave con las que las ajustamos o las aflojamos, y después tienen las esquinitas como redondeadas y una parte plana, que en este caso
es una circunferencia. Si la vemos en el otro sentido, tenemos la parte plana, las esquinitas redondeadas, y acá arranca la rosca. Tiene un diámetro interior, el agujero, y la rosca hecha en el cuerpo de la tuerca. Bien, cuando la dibujamos, tenemos la parte plana, esta redonda. Esto representaría las 6 caras del hexágono, y a partir de esta parte redonda empieza a redondearse, a curvarse las esquinitas. Tenemos un diámetro interior que correspondería en este caso al agujero de la tuerca, y la parte roscada. Fíjense cómo que es al revés que en el tornillo. Acá la parte maciza es esta, y por lo tanto la rosca está hecha en la parte maciza, y acá desde esta circunferencia para adentro es aire, entonces la parte roscada va en la parte maciza de la tuerca, que sería esta. Bien, y al igual que el tornillo, si la vemos de costado, estas líneas corresponderían con el agujero de la tuerca, y las otras líneas con el fondo de la rosca. ¿Está? Están alineadas ahí. Estas las haríamos con HB, y las que corresponden a la rosca con 2H, al igual que acá, con 2B, porque es visible, en este caso la que está amarilla, que es HB, es oculta, y la rosca con 2H. Si yo pusiera esta tuerca con este tornillo, fíjense cómo el fondo de la rosca del tornillo tiene que coincidir con la parte, con el agujero de la tuerca, y el vástago del tornillo, o sea, la parte exterior de la rosca, coincide con el fondo de la rosca de la tuerca. Si yo hiciera coincidir el diámetro del tornillo con el agujero de la tuerca, no apretaría, pasaría de largo. Bien, tienen que coincidir exactamente, o sea,